Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver la clase 3 que habla sobre sistemas diagnósticos operativos. Bueno, nosotros sabemos que el DSM, cuando hablamos de sistemas diagnósticos operativos, estamos hablando del DSM, de la Asociación de Psiquiatría Americana o la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, haciendo un poco de historia sobre el DSM, nosotros sabemos que el DSM nace con la necesidad de recolectar datos estadísticos en relación a el censo de 1840 en los Estados Unidos para saber cuál era el estado de los trastornos mentales en la población. Este trabajo, la construcción del DSM, fue un trabajo conjunto entre la Asociación de Psiquiatría Americana y la Academia de Medicina de Nueva York para tratar de elaborar una nomenclatura que fuera aceptable para utilizar a lo largo de todo el país. Por primera vez, la CIE, en su sexta edición, incluyó un apartado sobre trastornos mentales, es decir, que los sistemas diagnósticos operativos, como les decía antes, en tanto el DSM nace en 1840 y la CIE tiene una sexta versión que incluye ahí las enfermedades mentales. En 1952, la primera edición del DSM aparece como una variante de la CIE 6. En 1980 se da un hito muy importante en la historia de la nosología con la tercera edición del manual, en la que se destacaron tres modificaciones. Primero, aparece un planteamiento ateórico del diagnóstico basado en descripciones precisas formuladas por los clínicos, o sea, que se empieza a basar en observaciones clínicas. La especificidad de los criterios permitieron estudiar su confiabilidad y su validez, es decir, si todos los clínicos veían a estos trastornos teniendo la misma sintomatología o los mismos signos. En su versión revisada, el DSM-3R, aparece la presentación multiaxial que permitió de esta manera compilar información sobre un individuo en distintas áreas, permitiendo de este modo ampliar muchísimo la información. En 1993 se publica en Europa la CIE-10 y desde ese momento se le exigió a la APA que se utilizaran los códigos de la CIE. A partir de entonces se volvieron complementarios y simultáneos en su proceder. Para la elaboración del DSM-4 se formaron 13 grupos de trabajo responsables cada uno de una sección del manual. Cada grupo estuvo constituido por 5 más miembros y sus opiniones eran analizadas por entre 50 y 100 consejeros, que eran todos representantes de un amplio abanico de perspectivas y experiencias, tanto teóricas como en relación a los distintos lugares donde trabajaban. Los grupos informaban a un comité elaborador que constaba de 27 miembros. Se decidió basarse lo máximo posible en el acuerdo de expertos y cualquier cambio debía fundamentarse en la investigación empírica. Un aspecto importante en la realización de esta versión fue el ponerse en contacto con los equipos que elaboraron la CIE-10 con el objeto de generar una mayor compatibilidad entre ambos documentos. Tal vez el cambio más sustancial que tuvo el DSM-4 ha sido la eliminación de la distinción entre trastornos de base orgánica y trastornos de base psicológica que estaba en los manuales anteriores. Una primera distinción que vamos a hacer y que es muy importante en esta parte de la materia nuestra. Ustedes saben que Psicopatología 2 va a estar hablando de los trastornos de personalidad, es hacer una distinción en los diagnósticos entre el método categórico y el método dimensional. Como cada trastorno es distinto de cualquier otro, se puede definir un conjunto de criterios que van a poder definir una categoría. Quiere decir que se puede definir un diagnóstico de otro, diferenciarlo de manera categórica a través de poder
establecer cuál es ese conjunto de criterios que van a definir esa categoría. Pero también se lo puede cuantificar, se pueden cuantificar los atributos de esta categoría, estableciendo una escala leve, moderado, grave. También se puede establecer un método como el prototípico, que identifica las características esenciales de una entidad para que pueda clasificarse, pero permite también ciertas variables que no modifican la clasificación. Por ejemplo, un método prototípico establece que la característica esencial de la depresión, por ejemplo, es el estado de ánimo deprimido o la pérdida de la relación con cualquier actividad placentera. Sin embargo, se puede permitir ciertas variantes que fluctúan en relación a los otros síntomas que acompañan, por ejemplo, el cuadro depresivo. Se exige un cierto número de criterios prototípicos con algunos criterios adicionales, como les explicaba recién en relación a la depresión. Ahora, cuando hablamos de trastornos de personalidad, en realidad tenemos que señalar que se los ve como dimensionales, pero se los evalúa en el manual como categoriales. Esto es un problema, porque la propuesta categorial ha llevado a proponer el establecimiento de lo que se llamó el eje 2 en el DSM-3. Pero en realidad, esta inclusión del DSM-2 responde más a una razón pragmática que científica. Es decir, que no hay demasiado apoyo empírico para poder diagnosticar de manera categorial los trastornos de personalidad, pero existen ciertos criterios operativos para definir cuáles serían aquellos elementos comportamentales que hacen a estas características. Cuando los criterios son evaluados, lo que ocurre es que no se refleja la distribución del DSM en la evaluación a través de escalas, ¿no? Los criterios operativos funcionan bien para el eje 1, pero como les decía, no tanto para el eje 2. La visión dimensional considera a la personalidad como un continuo, con una variación entre lo normal en un extremo y hacia el otro extremo en el que se sitúan los trastornos de personalidad. La visión que más encaja es la de las 4 dimensiones. Es el modelo dimensional de Haslam, que tiene más puntos de corte más realistas, que el DSM. Son más ricos en complejidad para evaluar correlatos, tiene una menor tasa de comorbilidad. El diagnóstico normalmente llega a personas cuyos rasgos son severos o los que están dispuestos a buscar ayuda. En defensa del enfoque categorial, podemos decir que los estudios taxonométricos funcionan bien para la esquizotipia, para el trastorno antisocial y para el trastorno límite. Estructuralmente, los trastornos de personalidad tienen más en común estos, ¿no?, con el eje 1. Es decir, que tienen cierta facilidad para poder ser diagnosticados como una categoría. No hay evidencias que afirmen que un enfoque taxonómico es inadecuado por sobre uno dimensional. Para salvar esta diferencia o para hacer más flexible esta distinción o esta clasificación categorial, en el DSM, como les decía, en el DSM-3R, en la versión revisada, se incluyó la evaluación multiaxial como una aproximación dimensional dentro de ese enfoque categorial. Esta evaluación multiaxial implica una evaluación en varios ejes, cada uno de los cuales va a concerner a una distinta área de información que puede ayudar al clínico en el planteamiento del tratamiento y en la predicción de los resultados. En el eje 1 van a situarse los trastornos clínicos u otros problemas que puedan ser objeto de atención clínica. En el eje 2, como les decía antes, los trastornos de personalidad y el retraso mental. En el eje 3, las enfermedades médicas. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5, la evaluación de la actividad global. Este enfoque multiaxial
se deja de utilizar a partir del DSM-5. Tanto el DSM como la CIE-10 son formas de pensar y organizar la enfermedad mental. Ambas comparten criterios y resultados de las investigaciones empíricas y en muchos casos hasta utilizan los mismos grupos de investigadores. Poseen distinta estructura multiaxial. El DSM hasta el DSM-4 estaba dividido en 5 ejes y la CIE estaba dividido en 3. El DSM al diagnosticar da prioridad al criterio de discapacidad, deterioro en una o más áreas de funcionamiento, no así la CIE. También establece 2 condiciones, el sufrimiento importante y la discapacidad significativa. El DSM presenta claros fines clínicos, es decir, que ustedes van a ver que es mucho más utilizado en la clínica que en la CIE. Se sustenta en investigación empírica por una revisión permanente de la literatura. Por eso se ven los distintos tipos de manuales, porque estos grupos de investigadores están trabajando permanentemente revisando estas categorías. La CIE busca en realidad clasificar morbilidad para estadísticas en salud. Ustedes saben que la CIE nace como un manual originariamente que trataba de establecer los porcentajes de morbilidad, morbilidad en tanto enfermedad o mortalidad que había. Se acentúa entonces, se va a sustentar entonces en estudios de campo que van a ser internacionales y que son recogidos estadísticamente. Las clasificaciones no constituyen diagnósticos per se, sino que son consideradas como el primer paso para un posible diagnóstico, por cuanto el diagnóstico en sí mismo constituye un acto clínico médico por excelencia. Es decir, que usar tanto el DSM como usar la CIE equivalen a dar una primera aproximación, un primer acercamiento a hacer una hipótesis diagnóstica. Eje 1 y eje 2, como decíamos hasta el DSM-4. El eje 2 se creó para recobrar la importancia de la personalidad en los días previos al DSM-3. Esta importancia de no sobrediagnosticar, por ejemplo, no diagnosticar un TLP simplemente frente a la labilidad emocional o a la irritabilidad. Algunos trastornos del eje 1 también son crónicos y de inicio temprano, como por ejemplo la distimia. Sin embargo, no están en el eje 2, no constituyen trastornos de personalidad. Por otro lado, hay algunos otros trastornos que se los ve de una manera más dimensional, porque están en un quantum. Por ejemplo, la fobia social y el trastorno de personalidad evitativo tienen la misma forma de presentación, sin embargo, en una de las dimensiones aparece la fobia social y en el eje 2 aparece el trastorno evitativo de la personalidad. También otro de los problemas que hay con relación a los trastornos de personalidad es cómo evaluarlos. Y hay una controversia entre si utilizamos autoinformes o entrevistas estructuradas. Los autoinformes, como son entrevistas que uno le da al paciente para que complete en tu casa, suelen ser problemáticas, ya que en los trastornos de personalidad el paciente, el propio trastorno es egosintónico, el paciente lo ve como parte de sus características, por lo tanto estos autoinformes no tendrían tanta rigurosidad a la hora de establecer la evidencia empírica que acompaña estos diagnósticos. Las entrevistas clínicas, por otro lado, son más robustas en este sentido, pero son muy extensas, por lo tanto resultan ser menos operativas para los sistemas de salud gerenciados, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito público, cuando estamos trabajando a través de prepagas. También sabemos que hay una tasa superior de trastornos de personalidad en los autoinformes y que en las entrevistas estructuradas. Esto quiere decir, esto nos muestra un sesgo en la evaluación, ¿sí? Propuestas de evaluación. Bueno, podríamos utilizar cuestionarios de autorreporte, más checklists, ir tachando criterios para ver si este paciente los cumple o no, y entrevistas estructuradas. No se puede evaluar
los trastornos de personalidad como entidades estables, sino como funciones de la personalidad, lo que nosotros ya hemos visto como rasgos y estados. Y entonces hacer una utilización conjunta de entrevistas, más el juicio clínico, más los cuestionarios autoadministrados, más la información de familiares o seres cercanos y una evaluación longitudinal no transversal, es decir, tomar una medida en un momento del tratamiento y volver a repetirla en pasado cierto tiempo. Problemas comunes asociados al diagnóstico de los trastornos de personalidad. Uno de los problemas comunes es el sobrediagnóstico, ¿sí? Esto quiere decir cuando nosotros sobrediagnosticamos o, digamos, establecemos mayor cantidad de veces, diagnosticamos con un diagnóstico mayor cantidad de veces a individuos, más de lo que en realidad se presentan en la clínica, ¿no? Otro problema es la comorbilidad, cuando un paciente presenta más de un trastorno. Otro problema de los diagnósticos es el subdiagnóstico, cuando un paciente no llega a cumplir con todos los criterios y entonces hay un grupo de pacientes que no son diagnosticados. ¿Cómo podríamos resolver los problemas asociados al diagnóstico? Bueno, una posible solución es el concepto de espectros de clasificación. Son enfoques transdiagnósticos que permiten una solución a entidades que están más solapadas. Por ejemplo, el enfoque transdiagnóstico que utiliza una dimensión, como puede ser la regulación emocional o la desregulación emocional, o alguna característica de personalidad como el perfeccionismo o la rumiación o la preocupación. También otra solución posible es la evaluación psicométrica y cualitativa de los instrumentos de screening. Es decir, que no solamente nos vamos a quedar con los baremos, que van a hablar si este paciente está en qué percentil se encuentra en relación a esa escala, sino que también vamos a hacer una lectura cualitativa de los instrumentos. Bueno, los sistemas diagnósticos operativos han sufrido muchas críticas. Una de las más importantes es que patologiza la normalidad cuando usa puntos de corte arbitrarios, es decir, que establece que después de determinada puntuación existe una patología o no la hay. Como estos puntos de corte son arbitrarios, en realidad podríamos poner en duda estos criterios. El diagnóstico es producto de un juicio subjetivo de un profesional y no de medidas objetivas. Es decir, el profesional tiene el manual y observa si el paciente reúne o no estos criterios. A esto llamamos juicio subjetivo. Tiene un foco excesivo en los síntomas y no atiende la etiología, es decir, muchas veces no sabemos cuál es la razón o cuál es la causa que produce estos síntomas. También distintas combinaciones de síntomas pueden dar lugar a un mismo diagnóstico, por ende, las poblaciones son muy heterogéneas. Un ejemplo de esto es el TAG y la depresión, que comparten síntomas y que aparecen frecuentemente en comorbilidad. Esto hace que la cuestión de la comorbilidad no esté resuelta, es un problema del diagnóstico categorial. Se sigue usando mucho la categoría residual o no especificado, ya que la mayoría de los pacientes no va a encajar limpiamente en ninguna categoría, que además surgen del consenso de expertos, ¿sí? Todas estas críticas también son válidas para la CIE-11. 4 principios. Es un manual para profesionales de la clínica y los cambios deberían poder implementarse en la rutina clínica. Las recomendaciones deberían basarse en evidencia empírica. Deberían mantener la continuidad con las versiones anteriores, siempre que sea posible. No hubo restricciones a priori en los cambios. Estas son entonces las críticas al DSM. Cambios que trajo el DSM-5. Cuanto mayor es la magnitud de cambio,
mayor debería ser la cantidad de evidencia demandada. Esto no ocurre así en la confección de estos manuales. El cambio era más probable cuanto mayor fuese la utilidad clínica del diagnóstico y la evidencia en su apoyo, ¿sí? Es decir, que para poder hacer un cambio en los diagnósticos tiene que haber una necesidad a partir de la utilidad clínica, pero también debe haber una robusta evidencia que apoye este cambio. Los grupos estaban integrados por psiquiatras y doctores en psicología clínica de todo el mundo que no tuvieran conflicto de intereses. Bueno, en relación a la evidencia, validadores antecedentes, marcadores genéticos similares, rasgos familiares, temperamento, exposición a factores ambientales. Es decir, que estos podrían ser los validadores antecedentes de un diagnóstico. Validadores concurrentes, sustratos neuronales similares o marcadores biológicos, o el tipo de procesamiento cognitivo emocional o síntomas similares. Validadores predictivos, el curso clínico y la respuesta a tratamientos similares. Soluciones posibles. Bueno, ustedes saben, porque ya lo hemos visto en clases anteriores, que tenemos las investigaciones de criterio de dominio. También podemos apelar al enfoque de red causal compleja, a un enfoque clasificatorio que sea relevante para el tratamiento y que esté basado en un modelo científico sólido y en la evidencia empírica. Este enfoque toma característica tanto de las investigaciones de criterio de dominio como del enfoque de red causal compleja. En la misma línea de las investigaciones de criterio de dominio, apunta a que los profesionales vayan más allá de los juicios clínicos subjetivos y que incorporen datos biológicos y conductuales, al igual que el enfoque de red causal compleja. El modelo cognitivo-conductual cuestiona el supuesto de la enfermedad latente. ¿Se acuerdan que existía lo que se llama una definición tautológica, ya que decíamos que cuando un diagnóstico reunía una cantidad de síntomas, podíamos hacerlo, podíamos usar esa dimensión, esa categoría diagnóstica, pero a su vez esa categoría diagnóstica estaba hablando de la presencia de estos síntomas. ¿Por qué tenemos que definir y clasificar trastornos mentales? Bueno, la definición de trastorno mental como el síndrome caracterizado por la alteración significativa en la cognición, la regulación emocional o la conducta que va a reflejar una disfunción en el proceso biológico, psicológico o del desarrollo que subyacen al funcionamiento mental. Esta es la definición del DSM-5. Esta definición, aunque tiene un aspecto integral, porque habla de cognición, emoción y conducta, está fundada en una visión médica que asume que los síntomas son las manifestaciones de las entidades clínicas subyacentes. Hablamos, como decíamos recién, esta explicación en psicología sobre esa tautológica. Definir el trastorno mental como una disfunción dañina, una disfunción porque la persona no puede llevar a cabo las funciones tal como debería en términos evolutivos, y dañina porque tiene consecuencias negativas para la persona y es mal vista por la sociedad. La crítica a los trastornos mentales como construcciones sociales se vuelve exagerada o injustificada cuando la pregunta se convierte en: ¿los seres humanos experimentan algún tipo de sufrimiento que pueda ser aliviado? Es decir, si clínicamente los sistemas diagnósticos operativos nos sirven, ¿qué sentido tiene cuestionarlos hasta que no tengamos un método mejor de evaluación? Entonces, la visión del Instituto de Investigación en Trastornos Mentales es de que los trastornos mentales son trastornos del cerebro, son alteraciones de los circuitos cerebrales. Los neurológicos serían alteraciones de las estructuras y los psicológicos, psiquiátricos serían alteraciones de los circuitos cerebrales. Desde esta posición, la idea es reunir hallazgos de todas las ciencias del cerebro para reemplazar los diagnósticos subjetivos que se solapan
y resultan arbitrarios. El modelo cognitivo-conductual adopta el modelo de diátesis-estrés que explica que existen determinadas estructuras que se activan a partir de determinados eventos activantes. Pero a diferencia de otros enfoques, establecen una distinción entre factores de inicio y factores de mantenimiento. Los primeros son los que dan lugar a la enfermedad y los otros son los que la mantienen. Clasificar a los clientes o a los consultantes por los factores de mantenimiento es mucho más importante que hacerlo por los factores de inicio, que sería la genética o los circuitos cerebrales. Los factores de mantenimiento nos permitirían encontrar un tipo de terapéutica que enfoque directamente ahí. Por ejemplo, si hablamos de un factor de mantenimiento, podría ser la rumiación. En terapia cognitivo-conductual se preocupan mucho más por el aquí y ahora y además los problemas se enfocan desde una perspectiva del análisis funcional en la tradición conductual. El diagnóstico tiene que tener además utilidad clínica. Hasta que se hallen mecanismos patofisiológicos o etiológicos incontrovertibles que validen determinados diagnósticos o espectros de trastornos, el principal estándar para los criterios del DSM-5 va a seguir siendo su utilidad clínica. Por ende, el DSM-4 tiene poco para ofrecer de nuevo, por lo que ha generado mucha insatisfacción. Bueno, hablamos de lo que serían las investigaciones de criterios de dominio, que debería fundarse en conductas observables en medidas neurobiológicas. Estas están fundadas en 3 principios. Los trastornos mentales son trastornos cerebrales. Las alteraciones de los circuitos cerebrales pueden ser identificadas por medio de herramientas que puede proveer la neurociencia clínica o que proveerá en algún momento. Se asume que la neurociencia clínica y la genética proveerán de biofirmas que favorecerán el manejo clínico de los síntomas y los signos. El enfoque de red causal compleja, la clasificación del trastorno es un ejemplo del sistema complejo, ya que cada trastorno se define en función de un conjunto de síntomas que están interrelacionados y ningún síntoma es específico a un trastorno en particular. Un mejor conocimiento de cada pieza del sistema no producirá un mejor conocimiento del sistema y no resolverá el problema. Los profesionales se sienten más inclinados a creer que los síntomas son el producto de una causa singular, que todos los pacientes con el mismo trastorno tienen la misma causa y que las relaciones causales entre los síntomas son similares en los pacientes si los síntomas están correlacionados. El DSM asume que los síntomas están correlacionados porque son producto de la misma causa. El principal problema conceptual que tienen los enfoques tradicionales es la incertidumbre respecto de los caminos y procesos causales entre los síntomas y los constructos, así como la desconsideración de las relaciones causales entre los síntomas. Se asume que los trastornos existen como sistemas, no como entidades. Un ejemplo claro de esto es la relación entre el miedo y la evitación. Haber tenido ataques de pánico es la condición para que la gente evite posteriormente los contextos en los cuales los han tenido. Es decir, que se puede establecer una relación entre el miedo y la evitación. El DSM-5, en cambio, considera el pánico y a la agorafobia como 2 trastornos distintos, lo que va a llevar sin duda a una alta tasa de comorbilidad. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los pacientes que tienen trastorno de pánico también padecen agorafobia, evitan estos lugares donde tuvieron los ataques. Este enfoque favorece la personalización de los tratamientos, el enfoque de red. Las redes generales nos dan una idea de las trayectorias habituales en un problema de salud mental. Pero para entender la expresión del caso en su singularidad, necesitamos metodologías que puedan recabar información sobre pensamientos, emociones y conductas de una persona, en particular cuando enfrenta determinados estresores. En este sentido, el modelo cognitivo-conductual va a ofrecer un soporte teórico para la red causal compleja, tanto al nivel intersubjetivo como intrasubjetivo.
Bueno, hemos llegado hasta acá en esta primera parte.